Buenas a todos y todas. Bueno, yo soy Matías Bordone y quería grabar este video un poco dirigido a todos los docentes y las docentes que en este momento trabajan en la escuela, ¿no? Muy alegremente en nuestra profesión, y se andan haciendo algunas preguntitas con esto de qué onda las TIC, qué onda las computadoras. Y nosotros en este momento, digamos, como que escuchamos un montón de veces cosas distintas sobre qué es lo que se pretende de nosotros como docentes a la hora de encarar las tecnologías en la escuela. Y bueno, me parecía que estaba bueno grabar un video en donde contemos un poco cómo ha sido hasta ahora el viaje y qué es lo que se estaría esperando un poco ahora, cuál es el estado actual de la discusión, por lo menos como para que sepamos dónde estamos parados y paradas, ¿no? Entonces, quería empezar con una pequeña historia, ¿no? Digamos, sobre cómo se ha encarado el tema de la informática o de las tecnologías digitales o las computadoras en la escuela. Digamos, bueno, voy a hacerlo un poquito rápido. Hay algunas experiencias previas a 1980, pero lo que se ve como una política general de uso de las computadoras en el sistema educativo argentino empezó en la década de los 80, principios de los 80 en particular, con la idea de enseñar programación. De hecho, en esa época, vos cuando comprabas una computadora, la computadora normalmente te venía con un manual, digamos, y todavía en esa época no era muy común lo que era la computadora personal, sino que era muy raro tener computadoras personales y más que nada había computadoras industriales. Pero de todas maneras, las computadoras que empezaban a ser de uso personal de la década del 80 te venían siempre con un manual de programación, porque se suponía que vos ibas a usar esa computadora para programar. En particular, cuando se propuso en el sistema educativo argentino, se propuso trabajar la programación especialmente para complementar lo que era el trabajo de la matemática en ese momento. No vamos a ahondar mucho más en eso, pero cuando en la década del 90 empieza a masificarse el tema de la cantidad de computadoras personales en la casa, cuando dejó de ser tan raro que haya una computadora en la casa, se empezó a plantear de la necesidad de gente que pudiera operar las computadoras únicamente, no necesariamente programarlas. Entonces se planteó la relación entre la escuela y la informática en ese momento, como que los docentes teníamos que enseñarles a los chicos cómo utilizar la suite de ofimática, básicamente lo que sería el procesador de texto, planilla de cálculos, con suerte planilla de cálculos, presentaciones y ese tipo de cosas, pero más que nada el procesador de texto, ¿no? Y quizás alguna escuela muy avesada empezar a decir, bueno, podemos buscar contenidos en internet, por ejemplo, o era muy común que estuviera en esa época en carta, por ejemplo, en ese momento como una forma de buscar información. Entonces a lo sumo era, bueno, nosotros somos operarios que vamos a aprender a hacer monografías, por ejemplo, y que vamos a aprender a buscar algunos elementos, digamos, ahí. Bueno, más o menos en el 2000, digamos, una cosa que empezó a ocurrir es que ya a mediados de los 90 empezó a ser más común el uso de internet también, pero ya 2000 hubo toda una corriente en la que se planteó que digamos los chicos sabían usar computadoras, ya no era tan necesario trabajar sobre lo que es enseñar el procesador de texto y todo ese tipo de cosas que eran los operarios de la década del 90, sino que bueno, que había un concepto ahí como de nativos digitales, y que como ellos eran nativos digitales, nosotros teníamos que ayornarnos y usar las TICs para la enseñanza. Entonces, si bien ya está muy discutido y ya no se usa el término nativo digital, porque sabemos que los chicos no vienen sabiendo un montón de cosas de la vida digital cuando están en la escuela, cuando llegan a la escuela,
sí se empezó a hacer un hincapié fuerte, digamos, en la accesibilidad. Hubieron programas nacionales de entrega de computadoras, por ejemplo, más a fines del 2000 en realidad. Pero más que nada se nos empezó a pedir a nosotros como docentes que empecemos a utilizar las TICs para dar clases. Entonces, pensar lo que se llama tecnología educativa. Entonces, pensar las TICs como tecnología educativa y nuestros procesos educativos mediados por tecnología. Ya más o menos por el 2010 se empieza a decir que, bueno, no solamente deberíamos utilizar las TICs como herramientas para la enseñanza, sino que integrar dentro de nuestras prácticas áulicas lo que los chicos ya saben de afuera y usar las herramientas que los chicos ya usan y ese tipo de cosas. Hubo como una demanda muy fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, y siempre con algunos problemas también de pensar, bueno, qué pasa con los teléfonos celulares, ¿no? Digamos, qué pasa con las computadoras, hay equipos, no hay equipos y todo ese tipo de cosas. Estoy diciendo esto de manera muy general, pero después del 2010, a mediados del 2010, en realidad 2012, 2015, 2016, empieza a haber toda una discusión sobre qué tan cierto había de esto de que había saberes previos por parte de los chicos, ¿no? Entonces se planteó la necesidad de pensar una alfabetización digital, es decir, ahí necesitamos generar algunos tipos de propuestas y capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos hablar de una alfabetización digital de alguna forma? Entonces, si nosotros volvemos a la misión de la escuela secundaria, del artículo 30 de la Ley de Educación Nacional, nos dice que tenemos que preparar a los chicos para el mundo del trabajo, para los estudios superiores y para el ejercicio de una ciudadanía plena, ¿no? Poder participar como ciudadanos, ejercer como ciudadanos. Entonces, ahí es donde empieza a cambiar un poco también ciertas percepciones sobre, bueno, qué necesita saber sobre tecnologías digitales un chico que tenga, digamos, que necesite insertarse en el mundo de trabajo, que necesita continuar con sus estudios superiores y que necesite ejercer una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que se plantean sobre lo que es alfabetización digital. Se plantea una alfabetización informacional, reconocer la necesidad de la información, localizar dicha información, evaluar, organizar y transformar esa información. Una alfabetización tecnológica, es decir, organizar y gestionar los dispositivos y las aplicaciones, así como tratar los datos en diferentes formatos. Una alfabetización multimedia, comprender los mensajes audiovisuales, elaborarlos con múltiples medios. Una alfabetización comunicativa, presentar y difundir la información y participar adecuadamente como parte de la ciudadanía digital. Esto plantea Adel en un artículo del 2016, también hablando sobre alfabetización digital, ¿no? Hay otros autores que plantean otras dimensiones de esta alfabetización digital, como por ejemplo la alfabetización de red, por ejemplo, decían algunos, o ese tipo de cosas. Entonces, mirando estas propuestas del 2016 de Adel, uno podría empezar a preguntar también qué necesita un estudiante para ejercer esta ciudadanía en entornos que hoy en día vemos fuertemente mediados por tecnologías, porque tenemos todo lo que estamos haciendo en este momento está mediado por tecnologías digitales, o casi todo. Entonces necesitamos entender cómo estas tecnologías digitales también afectan a nuestro ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, para eso pensamos en algunas preguntitas que podríamos hacernos. Es cómo funcionan las redes y en donde pasamos una buena parte de nuestra vida. ¿Qué pasa con el celular que me compré antes y después de que lo usé? ¿Qué tengo que decir sobre el voto electrónico? Por ejemplo, en Argentina hace poco hubo una gran discusión sobre el voto electrónico y había muchas carencias para poder dar posiciones fundadas por parte de la ciudadanía, a ver si se apoya o no se apoyaba. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la aplicación de Cuidar? Que ahora en este contexto de pandemia se plantea la instalación de una aplicación para hacer seguimiento de COVID, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué me pide? ¿Qué permisos me pide? ¿Qué opino? ¿Qué opciones hay? ¿No?
¿Qué opinas sobre el sistema de seguimiento de rostros en exámenes? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿es la única opción posible? Digamos, ¿es cierto esto del solucionismo tecnológico? ¿Qué opciones hay? ¿Qué mundos posibles hay? ¿Qué pasa con el DNI electrónico, por ejemplo? Entonces, de hecho, esta semana también salió la discusión sobre el historial clínico, ¿no? También electrónico. Entonces, es como que es necesario pensar también, no solamente en estas cuestiones de cómo operar, por ejemplo, o algunas cuestiones de competencias, sino también poder dar argumentaciones y posturas sobre cómo nos interviene como ciudadanos estas tecnologías digitales. Entonces, quizás para algunos docentes estaría lindo hacer algunas preguntitas, por ejemplo, cómo estas tecnologías digitales intervienen en mi disciplina y en la construcción de conocimiento. Cómo me modifica. Yo, por ejemplo, hace poquito estaba viendo una charla sobre cómo trabajar el aprendizaje de las matemáticas sin pelearse con la calculadora, por ejemplo, ni que hablar del celular, ¿no? Pero ya existe la calculadora como dispositivo digital de hace rato y afecta la forma en que nosotros trabajamos las matemáticas, ¿no? Digo, si aceptamos que existe y que están, ¿no? ¿Qué de mi materia ya está contemplado en estas propuestas de alfabetización digital? Por ejemplo, algunas propuestas de alfabetización digital dicen que tenemos que buscar y organizar información. Bueno, eso es algo que se ha hecho, por ejemplo, en lengua y literatura. En algunas escuelas se trabaja lo que es la búsqueda de las fuentes, si es fidedigno o no, o ese tipo de cosas también. Y otra pregunta que nos podríamos hacer también es si todos los docentes deberían o deberíamos saber programación. Yo adelanto desde ya que si bien no todos los docentes deberían ser programadores, estaría bueno que todos los docentes sepamos algunas ideas básicas de qué es, por lo menos para saber con qué estamos dialogando en la escuela, ¿no? Digamos, pensemos, hay una cuestión también coyuntural en este momento que cada vez más se está pensando el trabajo interdisciplinario, el trabajo en proyectos, ¿no? Entonces, este diálogo de saberes y dejar de pensar en compartimientos estancos es necesario para poder llevar proyectos a buen puerto, ¿no? Y bueno, y tener aprendizajes significativos o importantes por parte de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, dentro de toda esta gran discusión sobre qué saberes complementarios o no, digamos, serían parte de una alfabetización digital, hay un gran revuelo, digamos así, una gran discusión sobre el rol de algo que se llama pensamiento computacional. Entonces, digamos, en esto de la creación de los NAPs, núcleos de aprendizaje prioritarios, sobre educación digital, programación y robótica, en la figura de pensamiento computacional entra bastante fuerte. Entonces quería que la discutamos un poquito para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera es dar una pequeña definición. Una de las autoras más conocidas, aunque no la única, digamos, ni la primera en difundir el concepto de pensamiento computacional fue Wing en el 2011, y decía que pensamiento computacional es el proceso del pensamiento que permite formular problemas y sus soluciones de modo que dichas soluciones estén expresadas de una forma que puedan ser llevadas a cabo por un agente de procesamiento de información. Un poquito, en términos un poco más simples, podríamos decir que el pensamiento computacional es el conjunto de formas de pensar que hacen que yo pueda decirle a una computadora cómo resolver un problema. Un agente de procesamiento de la información no únicamente es una computadora, pero en este momento es quien toma mucho protagonismo, ¿no? Porque a partir de este concepto de información. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿qué es un agente de procesamiento de información? En principio estamos hablando de computadoras. Y por computadora estamos hablando cosas que procesan información de manera digital en general, ¿no? Estamos hablando de celulares, calculadoras, microcontroladores, las impresoras tienen computadoras adentro, las propias computadoras de escritorio y las notebooks. Todas estas cosas que procesan información de manera digital son computadoras.
¿Qué pueden hacer? Bueno, procesar información de manera muy, muy, muy rápida y interactuar entre ellas e interactuar con nosotros. Entonces, eso de que lo hagan de una forma muy rápida y estén en todos lados en este momento, hacen que estas interacciones intervienen en el cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros y con estos agentes de procesamiento de la información en el mundo, ¿no? Entonces, rapidín, yo decía que no era la primera persona que había hablado sobre pensamiento computacional. Digamos, algunos de los primeros registros de discusiones sobre este tema son de 1950. La primera computadora fue creada en electrónica, digo, ¿no? Fue creada en 1946. Entonces ya desde 1950 empiezan a haber algunas discusiones. Y en particular Dijkstra en el 60, él dice que la forma de pensar de la gente que trabajaba con computadoras era distinta de la forma de pensar que tenían los matemáticos. Y entonces él lo bautiza en ese momento como pensamiento algorítmico, porque él decía, bueno, piensan algorítmicamente los programadores, no de forma matemática, y con algunas diferencias en ese sentido que ya vamos a charlar después. Entonces, en el 60 Dijkstra plantea esto, el pensamiento algorítmico. En 1980 las organizaciones más grandes que trabajan sobre ciencias de la computación, que son la ACM y la IEEE, se ponen de acuerdo y discuten sobre lo que ellos llamarían pensamiento sistémico, entendiendo que las ciencias de la computación no son solamente los algoritmos, estas cosas que decimos nosotros que son las instrucciones para que se resuelva un problema o que después se traduce un programa, sino que también las ciencias de la computación involucran a las redes, las computadoras físicas, los cables. Entonces pensar sistemas computacionales, ¿no? Digamos, tenemos hardware, computadoras que se relacionan y se comunican entre sí, y todo este sistema entre sí resuelve problemas, no solamente es un programa que funciona en el aire, no un algoritmo únicamente que funciona en el aire. Y por último, también en 1980 se empieza a trabajar mucho en lo que son las simulaciones, y que como simulaciones entendemos lo que es hacer un programa que represente cómo funciona cierto tipo de cosas del mundo para hacer investigación científica. Entonces, esas simulaciones son formas de representar el mundo, ¿no? Debo decir que también hacen a una forma de pensar y de hacer ciencia. Entre el 80 y el 90, Papert, que estaba haciendo, él era discípulo de Piaget y estaba trabajando mucho sobre cómo intervenían. Piaget planteaba el constructivismo como un modelo de formas de aprendizaje, y Papert plantea otra idea que es, bueno, cómo las computadoras intervienen, o los artefactos. En realidad él empezó trabajando con engranajes al principio, pero después, cuando descubrió las computadoras, encontró que eran 1000 veces más maravillosas que los engranajes solos, y él pensó cómo es que modificaban a la forma de aprender los chicos las computadoras, y planteó ciertas teorías sobre el construccionismo, que llamó él, y empezó a decir que, bueno, que los chicos aprendían a partir de la experimentación, y que las tareas cognitivas que aprendía un chico cuando interactuaba con una computadora y le daba instrucciones a la computadora eran principalmente la de descomposición de problemas. Es decir, yo tengo un problema grande y quiero resolverlo, lo trato de dividir en pedacitos más chiquitos para poder resolver esos problemas más sencillos. Después, lo que es el reconocimiento de patrones, ¿no? Digamos así, que es básicamente decir, bueno, que de todos estos problemas chiquitos, ¿cuándo puedo reutilizar uno? ¿Cuándo puedo reutilizar el otro? ¿Cuándo puedo intercambiar? Digo, ¿cuándo se repite? Es reconocer patrones de funcionamiento de las cosas. Después, por otro lado, el término de abstracción, que es cómo represento yo la información de alguna forma. Digamos, un cuadrado es un ente abstracto, ¿no? Que si nosotros en el mundo real no encontramos nada perfectamente cuadrado, pero representamos las cosas a partir de la figura que nosotros entendemos como cuadrado. Entonces,
podríamos decir eso como abstracción. Y se me quedó abajo en la filmina, pero abajo de abstracción decía algoritmos, que era esto de que comentaba recién, que es cómo das las instrucciones, el conjunto de instrucciones que le das a la computadora, o podría no ser la computadora, podría ser otro agente de procesamiento de la información, para resolver un problema. Por ejemplo, uno puede empezar a trabajar sobre el concepto de abstracción a partir de algoritmo, a partir de decir, bueno, cuáles son las instrucciones para hacer una torta. Entonces el algoritmo de hacer una torta es, bueno, tengo estos elementos, los combino así, hago esto, fin, tengo una torta. Entonces, bueno, creo que fue un poquito largo, pero quería dar unas palabritas finales acá. Que me gustaría dar sobre este rol de docentes y el pensamiento computacional. Primero decir que mucho de lo que se pretende como alfabetización digital, que ya lo habíamos comentado hace un ratito, ya se da en la escuela, ya lo damos en algunas materias de manera distribuida, ¿no? Digamos, como decía hace un rato, hay cosas que no son demasiado novedosas, pero está bueno ponerles un nombre y cómo se articulan entre sí. Entonces no es todo nuevo, no es algo que nosotros no conozcamos ya como docentes. Por otro lado, está bueno que los docentes en general, aunque no sean específicos de tecnología o de informática, sepan qué se entiende como pensamiento computacional y como tecnologías digitales, pensando en esto de en cómo modelan el mundo, ¿no? Cómo las tecnologías digitales modelan el mundo que rodea a nuestros chicos, y en particular cómo rodean a nuestra escuela, a nuestra materia, a nuestra forma de estudiar, a nuestra forma de generar conocimiento también, ¿no? Por otro lado, también quisiera pronunciarme en contra de la perspectiva de nativos digitales. Digamos, esa metáfora no nos ayuda, en el sentido que los chicos no saben todo, ¿no? Creo que si uno se toma un ratito para ver cómo interactúan ellos con las tecnologías, vemos que no es que sepan absolutamente todo. De hecho, me pasaba a veces cuando empezamos a usar un aula virtual, por ejemplo, que los chicos no sabían usar un aula virtual y nunca habían tenido esa posibilidad, nunca se habían enfrentado a eso. Y bueno, entonces lo que sería interesante es que nosotros como docentes exploremos juntos estos mundos digitales, ¿no? Con ellos, cada uno desde su lugar, ¿no? Uno como docentes y otros como estudiantes, digamos, y construir estos conocimientos juntos. Por otro lado, quería también dar una propuesta sobre alfabetización digital para pensar cómo habitamos este mundo y qué otros mundos son posibles, ¿no? Que invitemos a los chicos a pensar otras tecnologías y prácticas posibles, esencialmente más humanas. Ahí se plantea se me salió un poco ahí de la presentación, pero plantea que hay que estudiar la cuestión técnica, que es cómo funciona, la cuestión antropológica, que es qué necesidades del ser humano tenemos, la cuestión filosófica, es qué sentido tiene, y la cuestión pedagógica es cómo hacemos para que prime el fin y no el medio. Dice que, es decir, qué es lo que enseñamos sobre los fines y no sobre el objeto tecnológico en sí, ¿no? Bueno, sé que ha sido un poquito largo, espero que les haya gustado, y bueno, si pueden dejar comentarios, ese tipo de cosas, así seguimos esta charla.